Ya puedes consultar la edición número 7 de la revista Ruta Ciudadana, donde el tema central son los derechos de las mujeres. En la sección Espacio Electoral te presentamos las noticias más relevantes sobre las actividades del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Entérate de cómo quedó integrado el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que por primera vez es dirigido por una mujer, designada de manera definitiva por el Instituto Nacional Electoral por un periodo de 7 años. También te presentamos todos los detalles de la certificación de todos los procesos del órgano local. Entrevistas con personas involucradas en el quehacer democrático y ciudadano. Cultura, personajes y mucho más. Encuéntrala en la biblioteca virtual de la página ieechihuahua.org.mx. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde como siempre les presentamos temas como democracia, participación ciudadana, educación cívica y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles este día en que estamos de fiesta. Y pues bueno, mi compañera Oksana Bolchanskaya les va a platicar más de esto, pero les adelanto que estamos hoy de fiesta y tenemos preparado un programa con la historia del órgano electoral local, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde les vamos a presentar fechas importantes, sus atribuciones y las principales actividades que ha realizado el Instituto Estatal Electoral desde su fundación. Oksana, platícanos más. Muchas gracias, Rolando. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está sintonizando a través de las redes sociales y la radiofrecuencia de Radio Universidad en 106.9 FM. Y así como tú lo dijiste, estamos en una efemérides especial. Un día como hoy, el 26 de febrero, pero de 1997, nace formalmente el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Esto después de efectuarse una reforma de ley en cumplimiento del decreto de la Reforma Constitucional Federal, que a su vez fue aprobada el año anterior, el 21 de agosto de 1996. En estos 25 años, así como ustedes escucharon, cumplimos hoy 25 años. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, junto con la ciudadanía, ha organizado 5 elecciones de gubernatura, 9 elecciones de diputaciones, ayuntamientos y sindicaturas, 2 elecciones extraordinarias, una en Ciudad Juárez y otra en Coyame del Sotol. Un plebiscito en el municipio de Chihuahua. Y todos estos procesos en paz y armonía, con pleno respeto al voto ciudadano y con la certeza en el resultado de la votación. Pero ustedes que nos escuchan y que nos ven, ¿saben qué es el Instituto Estatal Electoral? Pues les comento que es un organismo público de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como encargo de la sociedad organizar, dirigir y vigilar las elecciones y procesos que requieren consulta pública en el estado de Chihuahua. Ahora vamos a ir a la misión del Instituto Estatal Electoral. ¿Y saben cuál es? Es contribuir al desarrollo de la vida democrática de la sociedad chihuahuense a través justamente de la organización de procesos electorales y de participación ciudadana y la promoción de una cultura cívica incluyente
y con perspectiva de género. Hablemos un poco de la historia y recordemos qué dice esa reforma de 1997 que dio pie para la creación del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Establece en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales. Sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. También dice que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. También dice que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Así es, y también a partir de esta reforma se determina que los organismos públicos locales electorales, los llamados OPLES, seguramente que ustedes han escuchado este término, esta abreviatura, tendrán un órgano de dirección superior integrado por una persona al frente de la presidencia, es decir, un consejero o una consejera presidenta y 6 consejeros electorales con derecho a voz y voto. El secretario ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. Cada partido político contará con un representante de dicho órgano. Es decir, estamos hablando del Consejo Estatal que se compone de 7 consejeras y consejeros, entre ellos una persona que es presidente, el secretario ejecutivo y representantes de los partidos políticos. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Y ahora vamos a referirnos a otra fecha histórica. Les hablo del 10 de febrero y el 23 de mayo, en donde se publican los decretos, producto de la reforma constitucional del 2014, con lo que se renovó el sistema electoral nacional. Se modificó la integración de las autoridades electorales y distribución de competencias. Hay que recordar que esa reforma desapareció al otrora Instituto Federal Electoral y en su lugar se creó el Instituto Nacional Electoral, INE, con la función básica de organizar las elecciones federales con facultades de supervisar y generar lineamientos para el desarrollo de los procesos electorales locales, es decir, estatales. También sufrieron modificaciones los institutos estatales locales en cuanto a sus facultades, integración y nombramiento de sus órganos superiores de dirección. Así es, a partir de esta reforma de 2014, todos los consejos generales de los institutos locales se integran por 6 consejeras y consejeros y una persona, un consejero presidente. Su designación y remoción corre a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En cuanto a sus facultades, están las de realizar los escrutinios y cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias a las candidatas y los candidatos ganadores y realización de procedimientos de consulta popular en el ámbito local. También serán encargados de administrar el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, realizar las tareas de educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales y finalmente de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos. Algunas de estas facultades las desarrollarán conforme a los lineamientos establecidos por el INE. Entonces, tanto la consejera o consejero presidente como las y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del INE, tras un proceso de selección compuesto por varias etapas. En caso de que ocurra una vacante de consejería electoral,
el INE se encargará de la nueva designación. Si la vacante se da durante los primeros 4 años de su encargo, se elegirá una persona sustituta para concluir el periodo. Si la falta ocurriese dentro de los últimos 3 años, se elegirá a un consejero o consejera para un nuevo periodo. Y en este punto hay que precisar que las y los consejeros electorales estatales tienen un periodo de desempeño de 7 años y no podrán ser reelectos. Tampoco pueden tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Otra restricción legal: no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieran participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista durante los 2 años posteriores al término de su encargo. Estamos hablando justamente de los cargos de consejeras y consejeros electorales. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Así es, y seguimos con el recorrido por las fechas históricas de este tramo de 25 años a partir de la creación del Instituto Estatal Electoral. Y les comento que el 22 de agosto de 2015 se expide la Ley Electoral del Estado, que establece los procedimientos, reglas y atribuciones que deberán seguir los actores y autoridades electorales en los procesos de su competencia. Pero ese mismo mes de agosto, en la Constitución Política del Estado se incluye la figura de candidatura independiente. Y también se da otra reforma, la cual establece la posibilidad de reelección de diputadas, diputados y miembros de los ayuntamientos. También se establece la adición de hasta 3 curules al número de diputados. De tal manera que el proceso electoral 2015-2016 es el primero con la figura de candidaturas independientes. Espacio Electoral. Espacio Electoral. El 30 de octubre de 2015 se realiza la primera integración del Consejo Estatal mediante concurso público y designación realizada por el INE. Se trata de 6 consejerías, una presidencia, ya todo esto con las reglas marcadas por la Reforma Electoral Federal de 2014. Así es, y ahora llegamos a otra fecha. 30 de agosto de 2017 es cuando se aprueba la reforma electoral en el estado de Chihuahua. ¿Cuáles fueron las novedades de esta reforma? Introduce los temas de paridad de género y violencia política contra las mujeres por razones de género. También reelección de diputadas, diputados y miembros de ayuntamientos. El voto chihuahuense desde el extranjero. La figura de candidaturas comunes. Modifica la estructura orgánica del Instituto Estatal Electoral y sus atribuciones, responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos, y para esto crea el órgano interno de control. Y ahora vamos a otra fecha clave para toda la ciudadanía chihuahuense y también para el órgano electoral. Y el 24 de junio de 2018 entra en vigor la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Chihuahua, que establece las reglas, requisitos, alcances y atribuciones de los instrumentos de participación política y social. Y en su artículo 16 determina las funciones y atribuciones del Instituto Estatal Electoral en relación a la organización de las consultas ciudadanas, como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y la iniciativa ciudadana. Y así seguimos con la cronología de la historia del órgano electoral de Chihuahua y llegamos al 31 de octubre de 2018. Es la fecha cuando se da la primera renovación de Consejo Estatal mediante concurso público y designación realizada por el INE. En esta ocasión fueron renovadas
3 consejerías. Y el 24 de noviembre de 2019 se realiza el primer plebiscito en el municipio de Chihuahua. Este ejercicio registró la votación más alta en los ejercicios de participación ciudadana, celebrados hasta ese momento en el país, por lo cual, de nueva cuenta, Chihuahua se convirtió en referente nacional en el avance de la democracia. En la jornada de participación ciudadana, un total de 62,058 ciudadanas y ciudadanos expresaron su voto mediante urnas electrónicas en un proceso histórico. La participación fue de 8,94%. Y pese a que no logró llegar al 10% para ser vinculante, como lo establece la ley, fue suficiente para que la autoridad municipal aceptara la voluntad de las y los chihuahuenses que se expresaron en la consulta sobre el proyecto de alumbrado público. Es así como por primera vez en el estado de Chihuahua se realizó un plebiscito mediante el cual la ciudadanía decide sobre un acto de gobierno. Así es, Rolando, definitivamente un hecho histórico en el desarrollo de la democracia y en la construcción de la ciudadanía en el estado y el municipio de Chihuahua. Y ahora llegamos a otra fecha que también nos remite a una reforma electoral. ¿Por qué les damos tanta información sobre las reformas? Porque finalmente de estas derivan las acciones y las actividades que se desarrollan dentro de los procesos electorales y de participación ciudadana, donde todas y todos los ciudadanos son parte de estos procesos. Pues bien, el 1 de julio del 2020 se reforma nuevamente la estructura orgánica del instituto y las atribuciones de cada área, y se agrega la atribución de organizar las elecciones de juntas municipales y su reglamentación. Esta reforma tiene por objetivo hacer varias adecuaciones al marco jurídico estatal en materia electoral, por supuesto, y esto para expandir los derechos político-electorales de la ciudadanía y fortalecer el sistema democrático, brindando mayor certeza a las instituciones políticas en su interacción con los organismos electorales, así como generar una mayor equidad entre las partes contendientes. Así es, y en el instituto se han dado muchos capítulos. Uno de ellos es la pandemia actual en la que vivimos, la pandemia por el COVID-19, y que a finales de 2019 inició. Esto derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, y con el objetivo de prevenir los contagios y mantener en un número muy bajo la incidencia en el personal, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua implementó el protocolo contra COVID. Esto desde el inicio de la pandemia, y también se extendió a las 67 asambleas municipales electorales. Para ello se instaló una unidad médica permanente, se hizo una capacitación virtual, una valoración médica de cada una y cada uno de los empleados, así como la aplicación de vacuna contra la influenza. Desde un principio se desplegó la estrategia de salud con la brigada médica propia que visitó todas las asambleas municipales, con el fin de reforzar la capacitación y verificar el cumplimiento del protocolo sanitario y la aplicación de los materiales indispensables como cubrebocas, gel antibacterial, termómetros y oxímetros para el flujo de ingreso a las instalaciones. Así es, esta dinámica impuesta por la pandemia finalmente convierte en inédito el proceso electoral que vivimos todas y todos en el estado desde el año 2020 hasta el 2021. Y todas las actividades desarrolladas dentro del proceso electoral, pues tuvieron que ajustarse a estas reglas de protección sanitaria, tanto al interior del órgano electoral como hacia la ciudadanía en todas las actividades
que el instituto desarrolló. Es así como se ha mantenido un filtro sanitario de acceso a las instalaciones con el cambio de cubrebocas, aplicación de gel, toma de temperatura y del nivel de oxígeno, más la ventilación periódica de las oficinas, dando resultados satisfactorios en el resguardo de la salud del personal de la institución. Se cuenta también con el respaldo del sector salud, que en primer término apoya al propio personal médico del órgano electoral. Además, se aplicaron protocolos sanitarios durante todo el proceso electoral 2020-2021, especialmente en la jornada electoral del 6 de junio del 2021, con resultados muy satisfactorios en cuanto a la participación ciudadana. Todas las medidas se siguen aplicando en las instalaciones del instituto y en las actuaciones que tiene el órgano electoral con la ciudadanía y con los partidos políticos. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Y seguimos con otra fecha. Esta es el 1 de julio de 2020, donde se hace la reforma que establece las bases para la paridad de género en las postulaciones e integración del Congreso y los ayuntamientos, así como el procedimiento a seguir en las denuncias por violencia política en razón de género. Tras esta reforma, se define la vía para atender denuncias por violencia política en razón de género y el Instituto Estatal Electoral es autoridad instructora en el procedimiento especial sancionador. Hecho histórico que marca la paridad en todo y donde el Instituto Estatal Electoral también marcó historia. Así como otro hecho también clave en el fortalecimiento de los derechos político-electorales, Rolando, y el público que nos está escuchando. El 21 de octubre del 2020, ya en el marco del proceso electoral, se determinan acciones afirmativas para la población indígena. Por primera vez se implementan cuotas a favor de pueblos y comunidades indígenas en el registro de candidaturas en la postulación de ayuntamientos, de miembros de ayuntamientos y de las diputaciones. Todos los partidos políticos tuvieron que postular candidaturas indígenas en la elección de ayuntamientos en al menos 30 municipios del estado, que son los que concentran la mayor población indígena. Y también en el distrito electoral 22, con cabecera en Huachoche. Recuerdan que Huachoche es el municipio que tiene más del 70% de la población indígena. Pues la diputación en este distrito tuvo que ser y es exclusivamente para la población indígena. Y el 23 de septiembre de 2021 se da el decreto legislativo que abre como opcional la atribución del Instituto Estatal Electoral de organizar las elecciones de juntas municipales y comisarías de policía. Esto con el propósito de clarificar las reglas para este tipo de elecciones, que tradicionalmente se han realizado por medio de los municipios que tienen en su demarcación las unidades seccionales. Así es, otra modificación electoral que finalmente rige sobre el actuar y las atribuciones del Instituto Estatal Electoral. Y así llegamos a la fecha del 26 de octubre del 2021. Y es cuando se renueva el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. Es la segunda renovación del Consejo mediante concurso público y la designación realizada por el INE. 3 consejerías y la presidencia fueron renovados. Y es así como llega la primera mujer a presidir el Instituto Estatal Electoral de manera definitiva. Y es así como actualmente el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua está integrado por Yanko Durán Prieto como consejera presidenta y como consejeras y consejeros electorales
están Frida Libertad Licano Ramírez, Georgina Ávila Silva, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Víctor Yuri Zapata Leos, Ricardo Centeno Fernández y Gerardo Macías Rodríguez. Estos son los 25 años contigo en la democracia. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Y agradecemos mucho que ustedes nos hayan acompañado en este recorrido histórico del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Gracias por estar en nuestras redes sociales y por escucharnos en el 106.9 FM de Radio Universidad. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros durante esta historia que también la ciudadanía forma parte de ella. Y aquí seguiremos trabajando para la ciudadanía. Por mi parte es todo. Muchas gracias nuevamente por habernos escuchado, por habernos visto. Mi nombre es Rolando Nájera y me acompañó Oksana Bolchanskaya. Un gusto estar con ustedes siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.